Vamos a pedir a los demás que apaguen sus micrófonos para que así no haya interferencia. Bueno, entonces empezamos con el avance de la materia y vamos a ver lo siguiente. En esta parte del laboratorio vamos a avanzar todo lo referente al mantenimiento predictivo, ¿ya? Entonces, para ello vamos a iniciar con alguna explicación sobre el mantenimiento predictivo, ¿ya? Si la situación estuviera normal, tuviéramos nuestro laboratorio, ¿ya? En el laboratorio, ¿qué es lo que tenemos? En el laboratorio tenemos un vibrómetro, ¿ya? Un vibrómetro que nos sirve para poder elaborar, para poder, digamos, diagnosticar el estado vibracional de la máquina. Y a través del estado vibracional nosotros podamos diagnosticar algunas fallas que tenga la máquina, sin necesidad de desmontar la máquina. Esa es la gran ventaja del mantenimiento predictivo. Entonces, en el laboratorio tenemos el vibrómetro, es de industria canadiense, nuestro equipo que tenemos, es bastante de avanzada, cuesta alrededor de unos $20,000 a $30,000. Entonces, tenemos ese equipo que está en el laboratorio. Bueno, este kit que tenemos en el laboratorio hace la medición de la vibración, tiene su analizador de espectros, pero también tiene la posibilidad de poder convertirse en un balanceador, ¿no? De rotores. Normalmente en la empresa tenemos ese problema, ¿no es cierto? Los rotores están girando, pero se desbalancean. ¿O qué quiere decir desbalancea? Hay un desequilibrio de masa. Entonces, este equipo lo que hace es diagnosticar el grado de desbalanceo que tiene la máquina en una de sus otras aplicaciones que tiene el equipo, y además no solamente diagnostica, sino también te ayuda a corregir el problema. O sea, por eso se le llama un balanceador de rotores que van a estar en movimiento. Bueno, este balanceador básicamente lo que hace es hacer un análisis vectorial del desequilibrio de masa y va indicándote una especie de consultoría, ¿no? Una especie de consultoría donde te va diciendo en tal parte, en tal ángulo, deberá colocar tanto de masa, ¿no? Entonces, esta es una gran cosa de gran ayuda para el jefe de mantenimiento. Si no fuese estos equipos, sería difícil hacer el mantenimiento de estos equipos, ¿no? O sea, hacer su corrección de estos equipos, ¿no? Tuviéramos las máquinas vibrando constantemente dentro de la planta y haciendo que te vuelvas loco lo más antes posible. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber una presión de toda la planta, ¿no? Y les va a dar miedo de ingresar a la planta porque toda la planta está vibrando. Entonces, a punto de desplomarse. Entonces, esta vibración puede crecer, puede llegar inclusive a niveles de resonancia. Y esto es lo que no hay que permitir. Y por esa razón, estos equipos de avanzada nos van a permitir atenuar esta situación, ¿no? Primero diagnosticar, saber cuál es la causa raíz e inmediatamente hacer la corrección, ¿ya? Y otra tercera aplicación que tiene el equipo es de convertirse en un alineador láser. Esta es una gran ventaja que tiene el equipo. Entonces, todo este kit está en alrededor de 2 maletas, ¿no? Que tenemos en la universidad, que han costado más o menos alrededor de esos montos. ¿Ya? Entonces, este alineador láser, ¿qué es lo que hace? Resulta de que cuando se hace el montaje de un motor con una bomba, por ejemplo, una motobomba, hay un acople, ¿no es cierto? Hay un acople que acopla tanto al motor como al eje del motor como al eje de la bomba. Entonces, ahí tenemos un acoplamiento. Entonces, a veces cuando se está haciendo el montaje de estos dos equipos, no se toma en cuenta el alineamiento. Si se monta, ¿no? O sea, hace el montaje tanto del motor como de la bomba, se va colocando directamente los pernos de la fundación
donde debería de emplanarse estos dos equipos, pero bueno, la gente a veces no toma en cuenta que debe alinear antes de poder poner en marcha la máquina. Entonces, este procedimiento del alineado, a veces dentro de la planta se utiliza un nivel del albañil, ¿no? Esa es una herramienta que se utiliza, y un ojímetro. Luego se utiliza algunas escuadras y en algunos casos sofisticados se utiliza un reloj comparador, ¿no? Todos estos, si ustedes dan cuenta, todos estos instrumentos son de bajísima precisión, alrededor de la centésima de precisión, especialmente el el reloj comparador. Pero cuando hay máquinas que están girando altas RPMs, este alineamiento de la centésima, de la décima, etcétera, de precisión, no es adecuado. Entonces se tiene que recurrir necesariamente al alineamiento con rayo láser, ¿no? Porque el rayo láser es utilizado como una regla, ¿no? Como una regla óptica, de tal forma que con ese parámetro se va regulando, se va alineando tanto digamos, el motor como la bomba, ¿ya? Este alineamiento obviamente tiene que hacerse con ayuda del alineador láser. Por lo tanto, se tiene en el laboratorio sensores, tanto emisores como receptores del rayo láser, que mediante Bluetooth se comunican con el cerebro de la computadora que tiene el equipo y va emitiendo reportes de, por ejemplo, cuál de las cuatro patas del motor o de la bomba está coja. Él lo analiza rápidamente y te da una consultoría, te dice la pata 1 es la que está coja. En tanto de espesor, se recomienda colocarle una laina de un espesor adecuado. Entonces, él te lo calcula y te dice, esta laina coloca de este espesor e inmediatamente en tal pata e inmediatamente la máquina estaría alineada. Sin embargo, te lo vuelvo a alinear o te lo vuelvo a revisar para ver si realmente está alineado. Entonces, como verán ustedes, estos equipos son de extrema ayuda dentro de la empresa, de extrema ayuda dentro de la empresa. Imagínense cuando estos equipos no habían planta, entonces la gente salía traumada, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a un ingeniero del pasado, ¿no? Que le digas, a ver, has balanceado o algún rotor o has alineado algún rotor, él te va a decir, hermanito, mejor no me hables de eso. No, toda mi vida he pasado luchando con el alineado y con el balanceo, que no quiero saber nada de eso. Entonces, es por eso que están traumados algunos, ¿no? Porque hacían ese trabajo de manera periódica, ¿no? De manera frecuente, yo diría. Y bueno, ellos ya no quieren saber más nada. Y lo hacían a ojímetro, ¿no? Con todas las limitaciones del caso, no se podía, digamos, alinear, se lo tenía que hacer con balanceo estático, con, digamos, reglas, con comparadores, entonces con niveles del albañil, etcétera, etcétera, para poder llegar por lo menos a un funcionamiento razonable. Pero hoy en día esa actividad ya no es permitida, ¿no? Bueno, de que siguen haciendo, ¿no? En muchas empresas, ¿por qué? Porque muchas empresas a veces no están como para poder darse el lujo de comprar un vibrómetro, un alineador. Recording in progress. No están en esas condiciones, apenas están sobreviviendo. Y por esa razón, entonces, les es difícil comprar estos equipos sofisticados. Pero en algunas empresas, como por ejemplo la empresa Carton Ball, la empresa digamos, EMISA, quiero decir, Vinto, la empresa metalúrgica de Vinto, la empresa Sobose, Guari, etcétera, etcétera, muchas empresas en Bolivia ya la tienen, ya están con sus equipos
¿no? Además, San Cristóbal, por ejemplo, Inti Raymi, ¿no? Muchas empresas grandes ya están con el conocimiento de que deberán tener un hombre, ¿no? Netamente especializado que haga el análisis vibracional, que haga el balanceo, que haga el alineamiento con equipo sofisticado. Ahora, el formar, digamos, la empresa se dio cuenta de que no era suficiente comprar, ¿no es cierto?, los equipos, ¿no? Ahí también era necesario capacitar al personal. Entonces, aquí el ingeniero tenía que haberse capacitado y haber certificadose en análisis vibracional. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, el campo este es muy grande, ¿no? Es muy grande dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, es muy grande, pero que se requiere de que se capacite los ingenieros. No es suficiente que sepan lo básico, tienen que profundizar, ¿ya? Y aquí en la materia, debido al tiempo que tenemos, damos los fundamentos, ¿no? Pero ya depende el alumno de que si le dan la oportunidad de ser un analista dentro de la empresa, él tiene que ir a capacitarse, ¿no? Tiene que ir a certificar sus conocimientos, ampliar su conocimiento, porque no es fácil, estimados, ser un analista, ¿no? Es alta responsabilidad dentro de la empresa, porque recuerden ustedes que la última palabra la tiene el analista, si se va a desmontar o no se va a desmontar la máquina para determinado mantenimiento. Entonces, el hombre tendría que haber sido formado en el manejo de los equipos, en la interpretación, o sea, ser un hombre de confiabilidad, ¿ya? Entonces, por eso que dentro de muchas empresas, el término de mantenimiento, si bien tienen mantenimiento, ¿no? Se está convirtiendo este mantenimiento predictivo en mantenimiento de confiabilidad. ¿Por qué confiabilidad? Porque gracias al diagnóstico de las fallas, sin desmontar la máquina, se vuelve la función del mantenimiento confiable, ¿no? Y el funcionamiento de la máquina también confiable, ¿de acuerdo? Muy bien. Perdón. Ahora sí. Entonces, este mantenimiento predictivo exige mucho conocimiento, ¿ya? Bueno, voy a pedir ahora a ustedes que no solamente es el mantenimiento predictivo que estamos hablando, el análisis vibracional, es apenas una técnica que conlleva al análisis vibracional. Vamos a hablar de una segunda técnica que se va a ver dentro de la materia, y es la termografía, ¿ya? La termografía es otro campo de actividad del ingeniero de mantenimiento que tiene que saber manejar el termógrafo, que es otro equipo sofisticado, bueno, y que igual vale alrededor de 10 mil a 20 mil dólares. Es una cámara parecida a una cámara de sacar fotos, pero este saca fotos infrarrojas, ¿ya? De diversos colores. Y entonces el analista tiene que empezar a distinguir esos colores y buscar puntos calientes y puntos fríos. Esto es muy importante porque imagínate, antes en el pasado lo que se hacía era como tocar una plancha, ¿no? De planchar ropa con la mano, con la palma de la mano, un poco de salivita y se empezaba a tocar la superficie caliente. Hoy en día eso ya no es permitido. Por eso que este tipo de termógrafos ya se utilizan para medir temperatura en puntos calientes, pero a distancia, sin necesidad de tocar la superficie caliente. Ahora, ¿por qué es importante el diagnóstico de los puntos calientes de una máquina? Porque imagínense que si hay, digamos, una falta de lubricación en la máquina, entonces va a haber bastante fricción. Y si hay fricción, hay calentamiento, hay generación de calor. Entonces, gracias a la termografía, nosotros podemos saber qué puntos están calientes.
¿Y por qué están calientes? Puede ser por fricción, por falta de lubricante, por diversas razones, puede ser por falta, digamos, en los equipos eléctricos, puede ser que haya mal contacto, diversas situaciones que van a permitir que haga que se genere calor. Y este equipo, nuestro ojo, por ejemplo, nuestro ojo no mira ondas infrarrojas, no mira, no mira, pero sí mira el termógrafo. El termógrafo se identifica las ondas infrarrojas, ¿no? Entonces las grafica, las tonaliza con colores y a partir de ello el analista termográfico puede distinguir qué punto de la máquina está caliente y después preguntarse ¿y por qué está caliente? ¿No? Y hacer un análisis de causa raíz para poder identificar la causa que está generando que esa máquina esté caliente. Normalmente, estimados, las máquinas no están diseñadas para vibrar, no están diseñadas para calentar excesivamente, ¿ya? Entonces, si está calentando excesivamente una máquina, tienes que preocupar. Si está vibrando una máquina excesivamente, entonces tienes que preocupar, ¿no? Entonces tienes que empezar a buscar que alguien te resuelva el problema. Ahora, muchas empresas, como no tienen posibilidades de comprar estos equipos, no tienen posibilidades de capacitar a su personal, lo que hacen es terciarizar el servicio. Saben la importancia del mantenimiento predictivo en planta, pero no tienen la capacidad económica. Entonces lo que hacen es simplemente subcontratar. Hay empresistas terciarias en Bolivia que se dedican al servicio específico de alguna máquina y resuelven el problema y bueno, cobran, ¿no? Cobran. Entonces es así como nuestros alumnos, uno de nuestros alumnos del posgrado de mantenimiento, aprendió esta tecnología, le llamó la atención y hoy tiene una gran empresa a nivel de Cochabamba y Bolivia, ¿no? Se dedica enteramente al diagnóstico de equipos, él se ha hecho su propia empresa y también se dedica a la venta de estos equipos, ¿no? Él es capacitado a nivel internacional en otros países, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes que cada quien puede buscar el conocimiento y la oportunidad para hacer su propia empresa en este rubro o en cualquier rubro que tú veas por conveniente que se puede hacer empresa. Por ejemplo, en la parte teórica que estamos avanzando nosotros los días lunes y martes, que es la gestión del mantenimiento, es otro rubro en el que puedes hacer tu propia empresa, no solamente en este rubro del mantenimiento predictivo. Para el mantenimiento predictivo necesitas, ¿no?, equipamiento y para el equipamiento necesitas inversión de aproximadamente 10,000 a 20,000 dólares, ¿no? Entonces, depende de esa disponibilidad de dinero para que te puedas hacer tu propia empresa. Ojo, no es suficiente eso. Hemos tenido un alumno que ha egresado de la materia y este alumno inmediatamente fue a trabajar a Wari. Y en Wari, bueno, le gustó, profundizó el tema del mantenimiento predictivo y actualmente él tiene su propia empresa, ¿no? Él presta servicios a muchas empresas y va haciendo, por ejemplo, análisis vibracional, va haciendo el balanceo, el alineamiento de ejes, etcétera. Es que dentro de la empresa, las máquinas que están produciendo normalmente se desbalancean, normalmente se desalinean o con mucha frecuencia. Y entonces, para resolver esos problemas, es que le llaman al jefe a este empresario, ¿no? Bueno, es un joven empresario que se ha hecho su propia empresa. Entonces, ha comprado primero los equipos, después se ha certificado y luego ya puede trabajar. Bueno, otra técnica que vamos a ver durante la materia vendría a ser también el análisis de aceite, ¿no? Entonces, otro campo donde puedes especializarte si quieres ser un hombre de mantenimiento con posibilidades de empleo, ¿no es cierto? Es el análisis de aceite. El ser un analista de aceite es otro campo, otra historia, otro mundo donde el que tienes que profundizar, ¿no? Nosotros aquí te damos los fundamentos, pero tienes que hacer. Así, por ejemplo, uno de nuestros egresados de la carrera,
¿no? Resulta que fue a trabajar, a hacer sus prácticas a ferrocarriles, y en ferrocarriles, bueno, él se destacó y le dijeron al poco tiempo, vente a trabajar con nosotros como ingeniero. Bueno, él aceptó, él era un ingeniero junior, aceptó e inmediatamente le pusieron a trabajar en el tema de ser analista de aceite. La propia empresa lo mandó a certificarse con la empresa Noria, creo que Noria, de Estados Unidos, y bueno, la empresa pagó su certificación. Entonces, hay así oportunidades donde tú tienes que agarrarlas para poder certificarte y tener más opciones. Un hombre con certificación en estos campos es equivalente a tener varias maestrías, ¿no es cierto? Equivalente a tener varias maestrías. La maestría o el doctorado que tenga alguien es muy genérica, ¿no? No es específica. Y por lo tanto, el empresario a veces contrata a un doctor que sabe mucho, pero que no sabe lo específico. Entonces, por esa razón, el empresario hoy en día prefiere que tú certifiques tus conocimientos, ya sea en el campo del mantenimiento predictivo, en la gestión, en la programación, en la supervisión, etcétera, del mantenimiento. Y uno de los campos es el mantenimiento predictivo. A ver, otro de los rubros importantes, otra técnica importante, hablando del análisis de aceite, me faltó todavía completar el tema del análisis de aceite, el aceite en sí que se debe colocar a las máquinas, en la mayor parte de las máquinas, el aceite trae dos informaciones, el análisis de aceite, ¿no? Es el estado de la máquina y el estado del aceite. O sea, dos cosas que nos viene, ¿no?, bien a los hombres de mantenimiento, porque necesitamos saber cómo está mi aceite, cómo está el aceite de la máquina, si ya debo cambiarlo o ya, o todavía no. No, cómo está el estado de la máquina, se está desgastando o no se está desgastando. Son informaciones que el jefe de mantenimiento tiene que conocer, ¿no es cierto? Tiene que conocer sí o sí. Y por esa razón es que eh, es necesario que se conozca estas técnicas, ¿ya? Ahora, un otro aspecto importante es, por ejemplo, que el aceite es prácticamente la sangre de la máquina, y por lo tanto no podremos nosotros mezclar diferentes tipos de aceite en el interior de la máquina. Un buen jefe de mantenimiento tiene que saber qué tipo de aceite tiene la máquina y hasta qué punto nosotros podemos hacer, cuál sería el parámetro que va a hacer con que me diga cuándo cambiar el aceite y cuándo no. ¿No? Alguien dirá, pero es solo la viscosidad. No es solo la viscosidad. Apenas es un parámetro la viscosidad. Ah, no, es el color. No, el color no define nada, ¿no? Ah, no, es digamos, los aditivos. Ya, los aditivos, podríamos pensar, pero ¿cuál de ellos? ¿Cuál aditivo es el que va a decirte cuándo cambiar el aceite? ¿No? Entonces, los aditivos son elementos químicos que están ahí en el aceite base, pero que le dan propiedades de mejora al aceite. Por ejemplo, resistentes a la alta temperatura, resistentes al desgaste, resistentes a la alta presión, a la alta temperatura, etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, aquí no solamente interviene la viscosidad, ¿no? Hay algunos aditivos que se degradan, ¿no? Entonces, ya producto del análisis de aceite es que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el número básico total, el TBN, ¿no? Que si reduce, por ejemplo, a un 50%, entonces es hora de cambiar el aceite. ¿Cuánto es un TBN de un aceite? Podría ser 7 partes por millón, 7 ppm. Nosotros podríamos decir, para que cambie el aceite, ese aceite tiene que usarse hasta que el TBN se reduzca al 50%. Pues pero para saber cuándo
está llegando al 50%, yo necesito un laboratorio químico que tenga su espectrofotómetro vía plasma, su espectrofotómetro de infrarrojo, su contador de partículas, ¿no? Y así sucesivamente con todos esos equipos yo puedo saber el conteo de partículas sólidas que tiene el aceite, puedo saber los contaminantes que tiene el aceite y puedo saber las partículas que se están desgastando, partículas metálicas que se están desgastando. A partir de ello puedo sacar, entonces el analista tiene que analizar estos reportes para sacar diagnósticos del estado de la máquina o del estado del aceite. El aceite puede estar ya degradándose, la máquina también, pero necesito base científica, una base científica que me permita decir, el aceite, bueno, puedo trabajar todavía un mes, ¿por qué lo voy a cambiar? Eso implica costo. No, no, se está desgastando digamos, las anillas, porque aquí hay excesivo cromo, por decir. Entonces, bueno, por ese lado tenemos que intervenir las máquinas rápidamente porque hay un desgaste excesivo fuera de los parámetros que exige el fabricante. Entonces, el ingeniero de mantenimiento tiene que ser un investigador. No tiene que conformarse en decir, bueno, se rompió el rodamiento. Muy bien, cambiarlo el rodamiento, pero nunca preguntarse el por qué se ha roto ese rodamiento o por qué se ha desgastado, por qué se ha destruido, ¿no es cierto? El saber estas informaciones obviamente te van a ayudar a que tú puedas hacer un mantenimiento de alta calidad, ¿no es cierto? Confiable y por ende vamos a tener mayor vida de las máquinas, que eso es nuestro gran desafío dentro del plan, ¿no? Debemos hacer que nuestras máquinas duren más tiempo, ¿no? Nos reduzcan su frecuencia de fallas, etcétera, y etcétera, ¿no es cierto? Reduzcan, por ejemplo, los repuestos, reduzcan los insumos y por esto se pueda decir que se está haciendo un mantenimiento a bajo costo, ¿ya? Entonces, el mantenimiento exige mucho del conocimiento, mucho de la ciencia para hacerla más competitiva. ¿Ok? Muy bien. Otra de las herramientas que se va a ver aquí como herramientas o técnicas de mantenimiento será el ultrasonido. Pues el ultrasonido es otra herramienta, ¿no? Que también se debe certificar, ¿no? El hombre tiene que certificarse si quiere hacer un análisis de ultrasonido. Hoy en día hay equipos que cuestan de 10,000 a 20,000 dólares, igual en ultrasonido, y que el ultrasonido te puede servir para poder diagnosticar, por ejemplo, si un rodamiento tiene grasa o no tiene, sin necesidad de desmontar, con ayuda del ultrasonido. El ultrasonido tiene un excitador y un receptor, de tal manera que mediante un espectro ultrasónico tú puedes saber si ese rodamiento tiene o no grasa para seguir funcionando. Pues esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones puede ser el llenado de tanques, ¿no? Llenado de tanques, el estado de las soldaduras, ¿no? De los cordones de la soldadura, cómo están porosas, no están porosas, hay fisuras, no hay fisuras, ¿no? Hay fatiga, no hay fatiga, ¿no? Son cosas que a veces al ojo humano no se los puede visualizar, pero con ayuda del ultrasonido sí se puede visualizar fatiga o fallas ocultas de la máquina, ¿no? Fallas que no se ven, pero que están ahí. Y gracias a la incorporación de la tecnología, nosotros podemos saber qué es lo que tiene esa máquina. ¿Se entendió? Muy bien. Y como esas herramientas hay otras, por ejemplo, los rayos X, ¿no? Que nos van a permitir saber si hay fractura interna de la máquina o no hay fractura interna. Entonces, para poder diagnosticar el estado de esa máquina. Podemos utilizar los ENDs, que es otra técnica, que son los ensayos no destructivos, ¿no? Que nos ayudan a poder saber dónde está la falla, qué gravedad tiene la falla, etc. Los líquidos penetrantes son una de esas herramientas.
las corrientes de Eddy. Los líquidos penetrantes o líquidos, ¿no?, penetrantes nos sirven para diagnosticar las fatigas, ¿no? Las fatigas, las fisuras en una máquina. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces hay muchas técnicas que el ingeniero de mantenimiento tiene que conocer sí o sí, ¿ya? Por lo menos tener conocimiento básico, ¿no? Ya después, cuando entra a la empresa, verá la necesidad y después profundizará, ¿no? Ese es el objetivo, ¿ya? Nosotros le vamos a dar algunas herramientas, pero el alumno tiene que capacitarse mucho más, profundizar, hacer cursos de diplomado, posgrado, no lo sé, certificaciones, cursos, etcétera, etcétera. Eso es ya invertir en tu profesión, ¿no? O sea, alguien dirá, el salir ingeniero ya es suficiente. No, equivocado, equivocado. Miren ustedes, cuando yo salí de la universidad como ustedes juniors, no me conformé con ser ingeniero. Inmediatamente me fui al Brasil a hacer un posgrado y obtuve allá la maestría en ingeniería mecánica, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no? Ustedes tienen que buscar la línea y empezar a trabajar en esa línea, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, no es suficiente apenas salir ingeniero, es una gradita. Hay muchas gradas que tienes que subir, ¿no? Y subir con el conocimiento, actualizarte, siempre estar al día, ¿no? Siempre estar a la vanguardia, como decimos, ¿no? Si quieres estar en vitrina, tienes que estar a la vanguardia. Y si quieres tener trabajo siempre, tienes que estar a la vanguardia. No hay otro. Así que no te sientas cansado, compañero. Apenas este es un primer paso, lo que te faltará todavía. ¿Ya? O sea, un profesional siempre tiene que seguirse capacitando toda su vida, no es suficiente. ¿Ya? Ok, bueno, ya no les haré asustar. Ustedes verán ya que su título, el día que defendió su tesis, agarró su título y le entregó a su papá. Le dijo, papi, este es el título que tú querías. Ahí tienes. Pero en cuanto respecta a mí, yo me voy de mochilero por todo el mundo. Y se fue de mochilero, ¿no? Por todo el mundo. Y hasta que al final llegó a Japón, bueno, dio la vuelta al mundo, ¿no? Y obviamente le llevó años, ¿no? Le llevó años hasta que al final llegó a Oruro, nuevamente todo un hippie, había visitado todos los países habidos y por haber, obviamente trabajó de todo y de nada, y al final llegó otra vez al punto de donde partió. Cuando llegó aquí, lo primero que hizo fue ir ante su casa de su papá y le dijo, papi, ¿me lo puedes devolver el título? Sí, no hay problema, aquí está. Sí, me voy a Santa Cruz porque ahora ya voy a empezar a trabajar en mi carrera. Ven ustedes, bueno, ¿quién conoce, no? Entonces, hay cosas de ese tipo y bueno, hoy en día es un gran empresario en Santa Cruz, tiene su propia fábrica y es un empresario. Bien, así que, estimados, ustedes ya saben los caminos diversos que uno toma cuando sale de la universidad. Bueno, ya estamos ahí. Ahora retomemos nuevamente a la materia. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a estudiar bastante la primera técnica. ¿Ya? La primera técnica. Ojalá nos permitan volver al laboratorio este semestre, porque ya casi 2 años no volvemos al laboratorio. Nuestros equipos deben estarse llenos de arañas, ¿no? Eso es porque no podemos volver. Pero parece que vamos a retornar allí algo de esperanza, ¿no? Hay algo de esperanza. Por ejemplo, he sabido que hay alguna facultad que está retornando de la siguiente manera. Aquí en la UT ya está retornando. Y es, por ejemplo, si la materia tiene 2 clases en la semana, una de ellas deberá pasar de manera presencial y la otra de manera virtual. Entonces, si nos permiten hacer eso, podemos volver al laboratorio, ¿no? Por lo menos una vez a conocer los equipos, a manejarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Así sea con grupos pequeños. Vamos a ver cómo nos organizamos. Pero por el momento tenemos que avanzar la teoría, porque con la teoría vas a poder
manejar esos equipos y entender qué están haciendo esos equipos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por esa razón nos vamos a dedicar fundamentalmente a la teoría. ¿Ya? Bueno, vamos ahora entrando a lo que es la materia en sí. ¿Ya? Esta es la materia del laboratorio de mantenimiento predictivo. Entonces, como tal, vamos a, nos hemos estado ayudando con videos, ¿ya? Con videos, y el alumno a partir de ese video discute, ¿no? Discute, analiza, y yo voy ampliando algunas cuestiones teóricas o prácticas, vamos ampliando a medida que haya la consulta de parte de los alumnos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el primer video, y a partir de ese video ustedes deberán hacer algunas, tomen apuntes, ¿no? Tomen apuntes, si es posible, anótense la pregunta que van a hacer y me la hacen. Recuerden que el participar en clase vale puntos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a dar un minutito, por favor, para buscar el material. Un minuto les voy a pedir para que pueda buscar el material. A ver, un minutito. Muy bien, vamos a entonces empezar. Y aquí ya les estamos pasando. Me gustaría saber si están viendo en pantalla. ¿Están viendo en pantalla? En blanco. No, se ve en blanco. En blanco, ingeniero. A ver, un minutito. Vamos a revisar qué pasó. Ahí estamos viendo. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver entonces el análisis vibracional. Ahí está. Análisis de vibraciones mecánicas aplicadas al mantenimiento predictivo. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Sí, ingeniero, se ve. Sí. Muy bien. Entonces ahí estamos diciendo que la intensa presión competitiva del mercado está forzando a los responsables del mantenimiento de plantas industriales a efectuar cambios sustanciales, transformando su área habitual a realizar reparaciones y o cambios de máquinas, elemento de ellas, a una unidad de alto nivel capaz de incrementar la productividad de las máquinas o equipos. Para ello es necesario comprender que el mantenimiento genera un producto denominado capacidad de producción. Diversas son las estrategias de mantenimiento que pueden ser consideradas. Entre ellas, las más utilizadas es el mantenimiento predictivo. Ahí está. ¿Qué es el mantenimiento predictivo? Es a través del mismo que se evalúa la condición mecánica de la máquina y su evolución. Mientras
se evalúa la condición de la máquina, el estado de la máquina, ¿no? Eso se llama condición o estado de la máquina, ¿ok? Y su evolución mientras está funcionando. Cuando esa máquina, ¿no? Está todavía con una falla, obviamente que está evolucionando, ¿no? Hasta que, obviamente, si se le atiende a esa máquina con ese problema, obviamente podemos solucionar y evitar que esa máquina se... Hola, ¿me escucha? Recording in progress. Sí, genial. Perfecto, perfecto. Creo que hemos perdido la señal, pero ya estamos retornando. Bueno, entonces estábamos hablando aquí, ¿no? El mantenimiento predictivo. Bueno, a ver, estamos proyectando en pantalla. Espero que estén viendo. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Entonces, estamos diciendo que el mantenimiento predictivo o basado en condición es a través del mismo que se evalúa la condición mecánica de la máquina y su evolución mientras está funcionando, analizando los distintos síntomas que ella emite al exterior. Cuando es detectado un problema en la misma, se programan los requerimientos de mantenimiento. ¿Ya? Bueno, entonces la moderna tecnología proporciona una serie de métodos que permiten una evaluación exterior de las condiciones internas de la maquinaria, sin desmontajes previos y sin afectar su normal funcionamiento, o sea, sin afectar la producción. Esa es la ventaja de utilizar estas técnicas de indirectas, ¿no? Como son el análisis vibracional. Toda variable que provea información sobre el estado de funcionamiento de una máquina es de suma importancia y resulta útil dentro de las técnicas de mantenimiento predictivo. Las más frecuentes utilizadas son las vibraciones y las temperaturas, mediciones infrarrojas, y la mayoría de los casos son complementarias. Hoy en día es conocido y existe una amplia experiencia mundial, ¿no es cierto?, que es el más efectivo. El efectivo de los métodos es el análisis vibracional mecánico. Este análisis, junto con la termografía, constituye la base del moderno mantenimiento predictivo. La presencia de un incremento de temperaturas indica la existencia de una anomalía que, de acuerdo al rango alcanzado, permitirá definir si la máquina o equipo está bien o mal. Mediante el análisis vibracional mecánico, podemos definir, al igual que con las temperaturas, el estado de la máquina. ¿Será bueno o será malo? La diferencia, ¿no? La diferencia la genera la información de cómo es la vibración, ya que además de la amplitud que define el estado de la máquina
o equipo se puede conocer la frecuencia, que define la causa que dio origen al fenómeno vibratorio, permitiendo realizar un diagnóstico. Entonces aquí es necesario que subrayemos estos dos aspectos. Estamos hablando de un espectro vibracional. Vamos a tener la amplitud de los picos, ¿ya? La amplitud define el estado de la máquina o equipo o elemento. En cambio, la frecuencia define la causa que dio origen al fenómeno vibratorio, permitiendo realizar un diagnóstico. Es a través del análisis de vibraciones que podemos medir los siguientes parámetros. Primero, la velocidad. La velocidad vibracional se mide en milímetros sobre segundo. La variable velocidad de vibración es fundamentalmente importante para resaltar picos de bajas y medias frecuencias, permitiendo de este modo reconocer la mayoría de los patrones de falla, ¿no? Mayoría de los patrones de falla vinculados, ¿no?, a problemas de montaje de equipos tales como desbalanceo, desalineamiento, excentricidad, ejes torcidos, transmisión por correas, bandas en mal estado, desalineación de poleas, bandas flojas, falta de rigidez y soltura estructural, golpes cíclicos, fallos o fenómenos hidráulicos, fallos o fenómenos eléctricos, ¿ya? Todas estas fallas que estamos viendo aquí, ¿no?, en este listado se puede diagnosticar con el análisis vibracional. La escala utilizada para el análisis de velocidad lineal y se expresa en milímetros sobre segundo en vertical y en CPM, que vendría a ser los ciclos por minuto en horizontal. El fondo de escala en todos los casos debe ser tal que permita evaluar al menos hasta la quinta armónica, ¿no? Ya les voy a explicar qué son las armónicas. Son otros picos, ¿no?, que son equidistantes de la primera. Eso lo vamos a mostrar en el espectro vibracional. Los puntos a controlar serán todos los apoyos de ejes que contengan los equipos, ¿ya? O las máquinas. Y según estén dispuestos, los mismos serán, ¿no?, para equipos horizontales, para equipos verticales, etcétera, etcétera. Entonces, los puntos de medición donde debemos colocar los sensores, en este caso son sensores piezoeléctricos, debemos ubicarlos en los puntos de descanso, como por ejemplo en los puntos donde se encuentran rodamientos, porque los rodamientos son puntos de descanso. Entonces hay que ubicar los sensores en esos puntos, porque ahí es donde se concentra las tensiones vibracionales, ¿ya? Entonces, para equipos horizontales podemos hacer mediciones horizontales, ¿no?, radiales, ¿no? Radial implica, quiere decir que yo aplique, por ejemplo, no sé si voy a poder aquí dibujar, creo que sí. Por ejemplo, si yo tengo un rodamiento ya en un eje, yo puedo colocar el sensor en forma vertical y en forma horizontal a 90 grados, ¿no? Esta es la medición vertical y esta es la medición horizontal. A eso se refiere con horizontal radial y vertical radial. Pero también puedo, si yo busco, por ejemplo, si ese eje está desalineado de forma angular, yo tendré que utilizar una medición axial. Entonces, si yo veo aquí al rodamiento, aquí estaría la medición vertical, aquí la medición horizontal. Y en este lado yo puedo utilizar la medición axial, ¿ya? Entonces las flechas están indicando la posición del sensor piezoeléctrico que deberé colocar en la máquina. Por ejemplo, si yo estoy teniendo aquí un motor eléctrico, ahí tiene sus pernos de anclaje y obviamente su eje, ¿no? Este es un motor eléctrico. ¿Dónde tiene rodamientos? Aquí y aquí. Por lo tanto, esos serán los puntos de ubicación del sensor. Ahí yo tengo que hacer una medición vertical, B1. Aquí tengo que hacer una medición vertical, B2. Aquí tendría que hacer una medición horizontal, 1. Y aquí otra, con la flecha al otro lado,
tengo que utilizar una horizontal 2. La axial también puedo utilizar aquí, axial 1, y aquí también puedo hacer una medición axial 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, un motor eléctrico puede tener aproximadamente 6 puntos de medición del análisis vibracional. Cuando yo cruce esa información, voy a tener un diagnóstico y voy a decir qué es lo que tiene la máquina. Puede ser que tenga fallas mecánicas o puede ser que tenga fallas eléctricas. ¿De acuerdo? Bien. Para equipos verticales, este es un equipo, el motor es horizontal. Para equipos verticales, como una bomba, digamos, sumergible, puedo utilizar otra normativa, como ser norte-sur radial, este-oeste radial, ¿no es cierto? Eso también depende de la máquina, depende de la nomenclatura de la máquina, ¿ya? O del posicionamiento de la máquina. ¿Ok? Muy bien, sigamos adelante. Ok, vamos a seguir adelante. La segunda medida de la vibración es la variable de aceleración. La aceleración o el G, o llamado también en metros sobre segundo cuadrado. La vibración se mide en aceleración, ¿ya? O lo que es lo mismo el G. La variable aceleración de la vibración permite resaltar picos de medias y altas frecuencias, haciendo posible el reconocimiento de patrones asociados a contactos metal-metal y fricciones abrasivas, siendo de gran utilidad en la detección prematura de las fallas, como por ejemplo película lubricante, chumaceras, engranajes, rodamientos, cavitación de bombas centrífugas, son las fallas que se pueden diagnosticar mediante la aceleración. Ahora, alguien dirá, pero ¿por qué estamos viendo velocidad-aceleración? Porque básicamente la vibración se mide en 3 parámetros. 1, que es el desplazamiento; 2, la velocidad; y 3, la aceleración. Y ahora, ¿eso qué tiene que ver con los equipos? Bueno, los equipos llamados vibrómetros nos permite seleccionar estas 3 unidades. Nos dice, ¿en qué quieres que te lo mida la vibración? ¿En desplazamiento, en velocidad o en aceleración? Entonces nosotros podemos ser capaces de seleccionar apretando un botón y ya el equipo empieza a medir la vibración en esas unidades. Bien, prosiguiendo un poco con este avance teórico que estamos viendo, la escala utilizada para el análisis de aceleración es lineal y se expresa en Gs, ¿no? G viene de la gravedad, ¿no? En vertical, y los hercios en la horizontal. Los hercios en la horizontal, ¿no? El hertz es la unidad de la frecuencia, ¿ya? Como puntos a controlar se tomarán en consideración aquellos que se encuentren en la dirección de la máxima solicitación o en el mejor acceso a los rodamientos. Por ejemplo, en equipos, horizontales, con acople, entonces a veces es necesario una medición vertical. Equipos horizontales con correa vertical, dirección, la dirección hay que hacer mediante la dirección de las correas, ¿no? Entonces, en cajas reductoras, la vertical. Equipos verticales con acople, dirección más directa, rodamientos, etcétera, en cojinetes soportes. Equipos verticales con correa, también se hace necesario la medición en sentido axial. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí un poco sobre, para que no se aburran con la teoría, lo vamos a suspender esta parte, ¿no? Lo vamos a suspender, vamos a borrar esta parte y vamos a mostrar gráficos, qué es lo que nosotros vamos a ir buscando. Todo lo que hemos hablado ahora, vamos a mostrarlos en un gráfico, ¿ya? En un gráfico. Bueno, ahí estamos. Hola, hola, me gustaría que hasta aquí me den algún reporte. ¿Cómo están recibiendo la señal? ¿Está bien o está mal? Hola, hola. Hola, ingeniero, se escucha normal. ¿Están viendo todo? Perfecto, Sí, muy bien, ingeniero. muy bien. Excelente, bien. Vamos a mostrarles ahora con el fin de poder un poco
conocer estos parámetros, ¿no? Vamos a ver si podemos mostrarle un video. Ojalá podamos tener aquí un video que nos muestre esta aplicación. Si no, vamos a tener que seguir adelante. A ver. Vamos a ver aquí. A ver. Bueno, entonces ahí estamos viendo, no sé si están observando en pantalla la diapositiva, nos va a mostrar un poco sobre estos conceptos que estamos manejando aquí, ¿no? Y estamos viendo, no sé si están viendo en pantalla, compañeros. No se ve, ingeniero. No se ve, ya, entonces vamos a mejorar. Ahí estamos viendo. A ver, ¿dónde estamos? A ver. Ahora sí, compañeros, ahora sí, ¿no? Sí, ingeniero, ahora se ve la pantalla. Ahí estamos viendo la diapositiva, donde vamos a revisar un poco lo que hemos ido hablando hasta este momento. Ya, a ver, vamos a mostrarles. Bien, ahí están viendo ustedes el vibrómetro, ¿ya? Lo van a conocer, ahí está el vibrómetro. Son equipos electrónicos sofisticados que tienen su propio software, ¿no? Ahí estamos viendo el equipo. Y al lado tenemos un vibrotip. Al lado izquierdo de ustedes es un vibrómetro que vean ustedes en su pantalla, te va midiendo el espectro vibracional, que son una especie de picos, ¿no? De una especie de cordillera, ¿sí, no? Con picos. Ingeniero, no nos está mostrando nada. Ingeniero, solamente se ve sus documentos, no se ve el video. A ver, vamos a revisar eso. Tienen que avisarme rápidamente. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero, Ahora sí, ingeniero. Bueno, ahí estamos viendo al vibrómetro. Lo están conociendo al vibrómetro en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos al vibrotip, ¿no? Vibrotip. Y en el lado más allá derecho tenemos a un vibrómetro que es de la fábrica Snatch. ¿Ya? Entonces hay diversos fabricantes de vibrómetros. Así que cuando vayan a la industria, estos equipos los tienen que ver, sí o sí, ¿ya? Si quieren hacer un buen mantenimiento a las máquinas. Entonces, hoy nosotros también tenemos en el laboratorio estos equipos, ¿no? De tal manera que los alumnos conozcan y cuando vayan a la empresa no les sea algo desconocido, ¿ya? Entonces, más al contrario, ¿no? Digan a los empresarios que saben manejar, que tienen por lo menos conocimientos básicos y ya con ellos podrían ayudar a resolver los problemas en planta. Bueno, ahí están viendo ustedes un espectro. En el fondo, debajo de los equipos, se está mostrando el software, que es, si ustedes ven ahí, el tip trend para Windows, ¿no? Pueden anotarse el tip trend, lo pueden bajar de internet. Es un software específico para un determinado equipo vibracional. Sin embargo, pero puede ayudarlos, ¿ya? Observen ustedes hacia abajo, en el fondo blanco. Hay unas fechas, ¿no? Las fechas, ¿no? Hay una fecha, dice el 0602, 0602, ¿no? 1302, etcétera, etcétera. Son fechas
en las cuales se ha tomado la medición de la vibración. Y observen, ahí hay una curva azul. Están ustedes en el fondo blanco, una curva azul, que va mostrando la evolución del nivel vibracional de la máquina a lo largo del tiempo de funcionamiento de la máquina. Entonces, el ingeniero de mantenimiento, ¿qué tiene que hacer? Medir, ¿no? Medir el con el vibrotip o con el analizador de espectros y registrar, ¿no? El día que ha medido, registrar puede ser en un Excel o en el propio software de la máquina, ¿no? Registrar el nivel vibracional. Si ustedes observan en la ordenada de ese gráfico de fondo, ¿no es cierto? En la ordenada del fondo está la amplitud. Si ustedes miran hacia arriba, está medido velocidad. O sea, la amplitud de la vibración se mide en velocidad y se registra en el espectro, ¿ya? Se registra esa amplitud. Al lado pueden ver ustedes que al lado de velocidad dice RMS y está en milímetros de segundo. Entonces, milímetros sobre segundo es la unidad de medida de la velocidad. Y el RMS es básicamente la medición de la velocidad, pero de forma efectiva. O sea, ¿qué quiere decir efectiva? Quiere decir que un 0,77% del valor pico se ha considerado como el valor RMS. ¿Qué quiere decir RMS? RMS quiere decir Square Mean Root. O sea, es la raíz cuadrada media. La raíz cuadrada media de los valores picos de la vibración, ¿no? Entonces, como en este caso, yo sé que los mecánicos llevan vibración, me estarán entendiendo, pero los electromecánicos creo que no llevan vibración, creo. Y peor, los industriales, ¿no es cierto? No llevan vibraciones de máquinas, ¿no? Pero los únicos que Ingeniero, están... disculpe. Y adelante. ¿Podría volver a repetir lo que significa RMS? La raíz RMS, cuadrada media. la raíz cuadrada media del valor pico. Ah, ya, está bien, ¿Ya? muchas Del gracias. valor pico, ¿ya? Ok, entonces lo que vean ustedes que son conceptos que no todos dominan, por eso es que vamos a profundizar en los conceptos, para que por lo menos todos dominen los conceptos, ¿ya? Ok, si hay algo que no esté claro, no está entendiendo, me dicen, para que yo vuelva o busque una forma de explicar, ¿ya? Ahí estamos viendo en el pasado, por ejemplo, de hace muchos años, un vibrómetro estaba costando los $6,000, ¿no? Uno básico, ¿no? Un analizador alrededor de $15,000 y un analizador balanceador alrededor de $16,000. Entonces, mucho depende de qué tecnología quieres dentro de la empresa y para qué quieres, ¿no es cierto? Miren ustedes, se necesita unos $38,000 para poder tener estos equipos en planta. Hay muchas empresas que ya tienen estos equipos, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí en este gráfico estamos mostrando la inversión inicial que requiere esta tecnología introducir dentro de la empresa, ¿no? Se requiere una buena inversión, ¿no? Vean ustedes ahí, esa inversión inicial puede contrapesar la contratación del servicio a empresas terciarias, ¿no? Si frecuentemente tus máquinas se desbalancean, se desalinean, etcétera, entonces vas a seguir contratando al personal, pero en vez de contratar al personal durante buen tiempo externo, tú puedes lograr comprar los equipos para tu planta, ¿no es cierto? Desde que tú lleves la iniciativa de la importancia, les muestres la importancia del uso de este equipo en la empresa y su recuperación en el tiempo de la inversión realizada, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos viendo lo más básico de la vibración y el sonido. Observen ustedes, ahí tenemos un parlante, han debido ver los que por lo menos han sido curiosos de ver un parlante y ver ahí el oído humano que tiene un tímpano, ¿no es cierto? El oído humano tiene un tímpano. Entonces, cuando se va
ustedes están escuchando una música, esa música está llegando en forma de ondas hacia el tímpano y se convierte en música, ¿no es cierto? Las ondas de sonido se van convirtiendo en música, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, pero tanto el parlante como el tímpano vibran, ¿no? Y de esta forma al vibrar genera la música, ¿ya? Muy bien. Una vez de que el tímpano ha vibrado como producto de la emisión de una determinada presión de sonido a través de un parlante, el tímpano vibra y al vibrar el tímpano le informa a través de terminales nerviosas al cerebro, ¿no? Y el cerebro empieza a escuchar o sentir o, ¿no?, percibir, digamos, la vibración, la sensación de sonido, ¿ya? La sensación de sonido. Muy bien, entonces, ¿cómo vean ustedes cómo la vibración se puede convertir en sensación de sonido en el tímpano? Bien, eso como un concepto básico. Estas son las ondas de presión y el tímpano es el que vibra, ¿no? Ok. Vamos ahora analizando algunos otros aspectos, como por ejemplo, las estructuras excitadas por fuerzas dinámicas vendrían a ser la causa y el efecto vendría a ser la afección en la salud de los seres humanos, el desgaste, la reducción de capacidad de trabajo, la afectación en la calidad del producto, los fallos de operación en la maquinaria industrial, etc. O sea, por eso no es que todas las máquinas están diseñadas para vibrar. La mayor parte de las máquinas no están diseñadas para vibrar. Solamente están diseñadas para vibrar las zarandas o son zarandas, ¿no? Las zarandas vibratorias que mediante la vibración pueden tamizar, ¿no es cierto?, ciertos productos, ¿no? Bien. Vamos viendo ahora un poco más sobre algunos conceptos, ¿no?, básicos de la vibración. A ver, vamos a ver algunos conceptos básicos que nos van a permitir un poquito más entender sobre la vibración. Bueno, aquí observen ustedes, ¿no? Tenemos una bomba centrífuga. Esa bomba centrífuga está vibrando. De ahí las ondas que estamos viendo ahí está vibrando y si está vibrando, obviamente en el interior de la bomba vamos a tener el acople, el apoyo B, que vendría a ser el descanso o el cojinete B y el cojinete C en la bomba. Y obviamente vamos a tener el impulsor o de la bomba, el impulsor o impelente de la bomba. ¿Ya? Entonces, si el impulsor o impulsor de la bomba se ha desequilibrado, puede ser que le falte masa o esté en exceso de masa, va a empezar a generar vibración. Va a empezar a generar vibración, como estamos viendo aquí, ¿no? Ese exceso de masa se va a descomponer en la fuerza X y en la fuerza Y debido a la fuerza centrífuga. Recordando un poquito los conceptos de física que ustedes han visto. Entonces, vamos a tener la fuerza centrífuga que va a ser función de la masa en desequilibrio por la velocidad angular y por el radio, ¿no? Si nosotros queremos calcular la fuerza FD. Entonces, esa masa desbalanceada en el rotor de la bomba, ¿no?, va a generar fuerzas, tanto en el apoyo B como en el apoyo C. Va a generar fuerzas. Y esas fuerzas van a ser las que van a desgastar prematuramente a los rodamientos B y C. Van a desgastar prematuramente a los rodamientos B y C. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Observen ustedes, ahí tenemos el rotor desbalanceado con una fuerza FD y las reacciones en los apoyos, ¿no es cierto? Y estos van a ser los causantes del deterioro del rodamiento. Ahí tenemos en el eje, estamos viendo en el eje y este en el eje X, ¿no? En el eje X. Entonces, si nosotros observamos en cada descanso de ese eje del rotor desbalanceado, se va a producir estas fuerzas. Observen, miren, ¿no? Debido a esa vibración, a ese movimiento
de la reacción en los apoyos va a ser diferente. Entonces, si va a ser diferente, no va a ser constante, va a moverse de esta manera el descanso y con ello el rodamiento. ¿Están observando? Así, vamos a tener reacciones, ¿no? BX, reacción CX, y entonces el rodamiento se va a ir desgastando de manera no homogénea, no homogénea. Y ahí es donde se genera la vibración. Y ahí estamos viendo el desplazamiento X sub BT está generando la vibración solamente por haber desequilibrado el rotor. ¿Bien? Ok, ¿cómo varía el desplazamiento del apoyo B en el plano horizontal? Aquí vamos a observar cómo varía. A ver, vamos a ver aquí. A ver, vamos a ir analizando un poco más. Ahí estamos observando algunas fuerzas de excitación. A ver, un minutito, por favor. Vamos a traer ahora esta otra. Esta otra diapositiva. No sé si la están viendo. No sé si la están viendo. No, ingeniero, no se ve. Ya, ahora sí, yo creo que lo están viendo. A ver, un minutito. Ya va a No se salir. ve, pero su pantalla de documentos. Ahora sí, ¿lo ven? ¿Lo ven, no? Dice comportamiento dinámico de la maquinaria industrial. ¿Lo ven? Aún no, ingeniero. ¿No? A ver, vamos a revisar. ¿Qué pasó? Ahora sí. Ahora sí, ingeniero, se ve. Bueno, ahí estamos viendo el comportamiento dinámico de la maquinaria industrial. Bueno, esta norma, según la norma 2041, la vibración, la norma 2041 define la vibración de la siguiente manera. Es toda variación en el tiempo de una magnitud que describe el movimiento o la posición de un sistema mecánico, cuando esta magnitud es alternativamente mayor o menor que cierto valor promedio o de referencia. Entonces, ahí pueden ver el concepto de acuerdo a la norma ISO 2041. La norma ISO 2041 nos indica que la vibración es toda variación en el tiempo de una magnitud que describe el movimiento o la posición de un sistema mecánico, cuando esta magnitud es alternativamente mayor o menor que cierto valor promedio o de referencia. Ese vendría a ser la definición. Bueno, ahora, si alguien puede buscar esta norma ISO 2041, lo puede encontrar esta definición a nivel internacional de lo que es la vibración. ¿Qué es la vibración lineal? Es una vibración en la cual la trayectoria vibratoria de un punto tiene lugar según una línea recta, ¿no? ¿Qué es frecuencia? Frecuencia es el inverso del periodo fundamental, ¿no? Eso lo hemos sabido desde física, ¿no? Frecuencia es el inverso del periodo fundamental. Frecuencia es el tiempo de repetición de un fenómeno periódico. Se expresa en hertz. ¿Y qué es el hertz? Es 1 sobre segundo, lo cual se corresponde con un ciclo por segundo. Bien, vamos a ver algunas unidades para expresar la frecuencia. La frecuencia angular se puede expresar en radianes sobre segundo o 1 sobre segundo. La frecuencia se puede expresar en ciclos sobre segundo o también en hertz. La frecuencia se puede expresar en ciclos sobre minuto, lo que es lo mismo los CPM. Esas son las unidades para expresar la frecuencia. ¿No es cierto? Bien, ahora vamos a ver qué es la vibración armónica. Podemos ver ahí un rotor, ¿no? Un rotor rotatorio, puede ser un rotor. Y al lado estamos viendo una armónica, o lo que es lo mismo, una onda. Lo han debido ver ustedes, una onda senoidal, ¿no? Ahí estamos viendo donde se observa la amplitud, que vendría a ser este pico. La amplitud, a ver, vamos a revisar este punto donde, a ver si puedo, sí, ahora sí. Esta vendría a ser
la amplitud, por si acaso. Esa es la amplitud. ¿Ya? Aquí también tenemos una amplitud positiva y aquí tenemos una amplitud negativa. ¿Ok? Bueno, ahora este desfase que están viendo aquí, este ángulo, aquí con el origen, se llama el ángulo de fase, ¿no? En este caso está desfasado. Si estuviera en fase, empezaría la onda desde cero, así, ¿no es cierto? Pero está partiendo antes, por lo tanto está desfasado. Ahora, el pico positivo y el pico negativo forman el ciclo, un ciclo, ¿ya? De vibración, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora analizando un poco más esta parte. Lo vamos a borrar para que no afecte a las demás diapositivas. Ya, ahora sí. Bueno, ahora vamos a ver algunas relaciones de importancia. Algunas relaciones de importancia vendría a ser la frecuencia angular. ¿Qué es la frecuencia angular? Es simplemente 2pi sobre el periodo. Frecuencia angular es igual a 2 veces pi sobre el periodo. Es necesario recordar este concepto, ¿ya? ¿Qué es la frecuencia? Es el inverso del periodo. ¿A qué es igual los hertz por 2pi? Es igual a los radianes sobre segundo. Y esto es igual a 1 sobre segundo. Eso es igual al hertz. ¿A qué es igual los CPMs, que son los ciclos por minuto, por 2pi sobre 60? Es igual a los radianes sobre segundo y esto es igual a 1 sobre segundo. ¿A qué es igual el hertz por 60? Esto va a ser igual a los ciclos por minuto. ¿Ya? Entonces, esta última relación nos va a permitir, ¿no? Nosotros podemos convertir, al saber, por ejemplo, a cuántas RPMs está girando mi motor eléctrico, digamos, está girando a 2.400 RPMs. Y si yo quiero saber 2.400 RPMs, ¿cuántos hertz genera? Entonces, ¿cómo sería la ecuación que estamos planteando aquí? A ver, ¿alguien podría decirme cómo sería la ecuación? ¿Cuánto sería si yo quiero convertir? Aquí vamos a dibujar en blanco. A ver, vamos a escribir en blanco. Ah, puede. Entonces decir los hertz por 60 es igual a los CPMs. Pero los CPMs, estimados, el motor eléctrico en su placa debe decir 2.400 revoluciones por minuto. Este es lo mismo numéricamente que decir 2.400 CPMs. Pero físicamente no es lo mismo. Numéricamente es lo mismo. Entonces aquí colocamos 2.400 CPMs. Y yo quiero convertir este valor en hertz. ¿Qué hago? Despejo los hertz y digo va a ser igual a 2.400 dividido entre 60. Recuerden que estas son las revoluciones por minuto del motor eléctrico sacado de su placa. Divido entre 60, ¿cuánto me da? A ver, ¿quién me lo calcula esto? 40 ingeniero. 40, 40. sería 40, ¿no es cierto? Nos colocamos aquí 40, ¿qué? 40 Hz, ¿no es cierto? 40 Hz, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces yo puedo llevar, si yo conozco, por ejemplo, las RPMs, puedo llevar a los Hz con esta simple forma. Pero también puedo llevar, si yo conozco los Hz, puedo llevar a los RPMs.
Recording in progress. Si su frecuencia es de 29.6 Hz. Si su frecuencia es de 29.6 Hz. Entonces la respuesta vendría a ser la siguiente. ¿Alguien ya lo tiene? Bueno, si no hay, ahí está la respuesta. El periodo va a ser igual al inverso de la frecuencia. Y eso va a ser 1 sobre 29.6. Y esto nos da, si ustedes recalculan, 1 sobre 29.6 nos va a dar 0,0338 segundos. Pero también podemos expresarlo en milisegundos. Y el periodo es el tiempo. No se olviden que es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Nos está diciendo de una vibración armónica. Si su frecuencia es de 29.6 Hz, es de 33.8 milisegundos. Vamos al segundo ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la frecuencia de una vibración armónica? ¿Cuál es la frecuencia de una vibración armónica cuyo periodo es de 50 milisegundos? Es al revés de la anterior ecuación, del anterior ejercicio. Entonces, aquí ya nos está pidiendo la frecuencia, pero nos está dando como dato el tiempo o el periodo. Ahí está. Esa sería la respuesta. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre 0,050, ¿no? En milisegundos. Podemos convertirlo a segundos. 0,050. Está en segundos. Dividimos ello y nos da 20 Hz. Entonces, si nosotros tenemos el periodo o la frecuencia, podemos encontrar el otro parámetro. Ahí está otro ejemplo. Dice, exprese en CPM el resultado del ejemplo 2. El ejemplo 2 era este, 20 Hz. Exprese en CPM, en ciclos por minuto. Y se acuerdan ustedes que hace ratito hemos utilizado la fórmula que nos llevaba de los Hz a CPM. ¿Cuál era la formulita? A ver, alguien que se acuerde. Era igual a los Hz Hz por 60 igual a los CPM. ¿No? En esa fórmula hay que reemplazar, ¿no? Los Hz por 60. 1200 RPM, sí. 1200 RPM. O sea, estamos convirtiendo los Hz a revoluciones por minuto. Veamos, ahí está. Sería, la frecuencia va a ser igual a 20 por 60. Y eso nos va a dar los 1200 CPM. O lo que es lo mismo, 1200 revoluciones por minuto, numéricamente, no físicamente. Bueno, la frecuencia de rotación, vean ustedes, es igual a la velocidad de rotación, solo numéricamente. Conceptualmente no es igual. Ya, eso para aclaración. Pero dentro de la empresa es importante conocer este valor, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a conseguir los datos dentro de la empresa? ¿No? Entonces tienes que apoyarte en estos conceptos numéricos y los conceptos conceptuales. Bien, ahí tenemos otro ejercicio. Dice, una motobomba opera a 1750 RPM. ¿Cuál es la frecuencia de rotación de esta máquina? ¿Cuál es la frecuencia de rotación de esta máquina? ¿Alguien lo hace? Es simplemente utilizar la misma fórmula anterior. Despejar la frecuencia. ¿Y por qué? Porque ya tenemos los CPMs, que va a ser igual a 1750. Estos 1750 dividimos entre 60 y ya tenemos la frecuencia de rotación de la máquina, tal como podemos ver aquí. Los 1750 RPM es igual a los 1750 CPM. Y si nosotros dividimos los 1750 entre 60, vamos a tener lógicamente la frecuencia en 29.16 Hz. ¿Se está entendiendo? Muy bien. La fórmula que estamos utilizando, por si acaso, para aquellos que se han despistado y no están atentos, a ver un minuto, estoy buscando aquí. Aquí. A ver. Entonces estamos buscando, aquí voy a poder escribir, yo creo, en esta parte de abajo, los Hz
ya, Hz por 60 es igual a los CPMs, ¿ya? Aquí nosotros tenemos los CPMs, ¿cierto? Entonces esta es la formulita que estamos utilizando. Podemos despejar los CPMs o podemos despejar los Hz, cualquiera de los dos, para responder a esa pregunta. ¿Ya? Ok. Ahí está. Si alguien lo reemplaza, a ver, ¿qué tenemos ahí? En vez de los CPM tenemos el valor de los 1000, ¿cuánto sería? 1700. A ver, aquí tenemos. Esto sería 1700. Igual a 60. Y por Hertz. Entonces, como está multiplicando, despejo del Hertz va a ser igual a 1750, todo sobre 60. Y me va a dar este valor. ¿Sí o no? A ver, ¿quién compara? Sí, ingeniero, sale 29,10. valor. Muy bien, perfecto. Comprobado entonces, ¿no? No tienen que perderse en los exámenes que vemos en laboratorio. ¿Ya? Muy bien. Ok, vamos entonces. En máquinas rotatorias se define como la frecuencia de rotación del rotor, pudiéndose identificar como F sub 0 o como 1X. Sus armónicas superiores se identifican como 2X, 3X, 4X y 10X. Eso, los componentes no armónicos se identifican como NX, donde N es un número fraccionario menor o mayor que la unidad. A ver, nos dice, ¿cuál es la velocidad de operación de una máquina que genera una frecuencia fundamental de 50 Hz? Esta misma formulita que estamos indicando aquí. Tenemos los Hz y nos dice cuál es la velocidad de operación, o sea, cuál es el CPM. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente colocar aquí los 59 Hz, multiplicar por 60 y ya tenemos los CPM. Eso lo convertimos a RPM, que es lo mismo. Vamos a tener este resultado. Entonces sería 59 por 60 igual a 3.540 revoluciones por minuto, lo que es lo mismo los 3.540 CPM. Ahí nos dice, ¿cuál será el valor de la frecuencia fundamental de las vibraciones generadas por una máquina que opera a 1180 RPM? ¿Cuál será el valor de la frecuencia fundamental de las vibraciones generadas por una máquina que opera a 1180 RPM? Bueno, a ver, ¿qué tenemos de aquí? La misma fórmula. Tenemos los 1180 aquí y nos está diciendo cuál es la frecuencia. Entonces despejamos los Hz. Lo único que tenemos que hacer es simplemente dividir los 1180 entre 60. 19,66, ingeniero. Nos va a dar esto, ¿no? 1180 entre 60 nos va a dar los 19.7 Hz. ¿Ya? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, ahí tenemos una simplificación de la máquina. Pueden ver ahí una parte de la bomba, que vendría a ser una máquina real. Y al lado tenemos el modelo de la máquina soporte. Máquina soporte. No todo este peso que están viendo de la máquina, toda esta parte verde, es el M. Y todo lo que está aquí abajo entre la unión entre la máquina y la fundación, que es de concreto, lo vamos a representar mediante un resorte. Y lo que es concreto, concreto nomás. Entonces es la forma como simplificamos una máquina soporte, ¿no? Si queremos hacer una simulación de esta máquina, ¿no es cierto? Muy bien. Observen ustedes cómo cuando esa masa, la masa va moviéndose de arriba hacia abajo por el funcionamiento, producto del funcionamiento, pero de un funcionamiento desequilibrado del rotor, ¿no? Cada vez que el rotor baja, entonces comprime al resorte. Cada vez que la masa desequilibrada sube en el rotor, descomprime al resorte y así sucesivamente se lleva a cabo la vibración. Es como si nosotros estuviéramos sobre un colchón, ¿no? Y quisiéramos con los resortes, cuando saltamos sobre el colchón, nos va botando hacia arriba. Es lo mismo. Entonces el colchón empieza a vibrar a través de los resortes que tiene el colchón. Y entonces, si nosotros graficáramos
el movimiento de la masa, entonces se tiene esa curva senoidal, ¿sí? Que va a tener un determinado periodo, y ya hemos dicho que es igual al inverso de la frecuencia, ¿no? Ahí podemos ver cuando está vibrando la masa, va a empezar a graficar esa curva, ¿no? Están viendo ustedes generándose una frecuencia natural, de la máquina, que va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi por la raíz cuadrada de la rigidez del resorte dividido entre la masa suspendida. Entonces allí podemos ver cómo se calcula la frecuencia natural de ese sistema. Va a ser igual a 1 sobre 2 pi por la raíz cuadrada de la rigidez. La rigidez es el parámetro que tiene el resorte y m es la masa suspendida en el resorte. Como producto de aquello se lleva a cabo esta onda, ¿no? Una curva donde se va estabilizando en el tiempo a medida de que va disminuyendo en el tiempo la velocidad o la aceleración de esa masa suspendida. De todas formas, vamos a ver de que el periodo se mantiene constante, ¿no? Se mantiene constante. El periodo va a ser igual a 1 sobre FA. De tal manera que el FA va a ser igual a Fn por la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado, ¿no? Ahí estamos viendo el FA, que vendría a ser la fuerza de la frecuencia, ¿no? La frecuencia instantánea va a ser igual a la frecuencia natural por la raíz cuadrada de 1 menos y, ¿ya? Ahora, eso en el caso de máquinas que van a vibrar de manera mecánica. Sin embargo, las máquinas también pueden tener un movimiento amortiguado. Entonces, tal como estamos viendo aquí, no solamente está el resorte, sino también un amortiguador para poder atenuar las vibraciones. Entonces, vean ustedes cómo se va, a medida que va rotando el rotor de la bomba, que es excéntrico, que quiere decir que tiene un desequilibrio de masa, el cual que genera la vibración, vamos a tener ese movimiento. ¿Se dan cuenta? Y entonces se va a generar esa curva, donde vamos a tener un periodo, ¿no? Que va a ser un periodo inicial en función de la frecuencia fundamental de rotación de la máquina. Entonces, como resultado de ese concepto físico que está sucediendo, se tiene el vibrómetro, o sea, el equipo es el que va a darnos este espectro. Es el espectro vibracional, ¿no? Como resultado de la medición, como resultado de haber colocado los sensores en los puntos de descanso y como resultado de la transformada de Fourier, ¿ya? La transformada de Fourier, que viene a ser un modelo matemático que ustedes han visto en ecuaciones diferenciales o en transformadas de Laplace. La transformada de Fourier, ¿qué es lo que hace? Simplemente convierte, ¿no? Convierte una ecuación diferencial en una ecuación algebraica, ¿no es cierto? En una ecuación algebraica, rápidamente. Ahora, eso no quiere decir, estimados, que ustedes tienen que saber, digamos, obviamente tienen que saber, ¿no? Pero no quiere decir que en la empresa ustedes tengan tiempo para poder calcular la transformada de Fourier. No, ¿no? Entonces, lo que hace el equipo, el vibrómetro, es simplemente con un icono, con una tecla, realizar la transformada de Fourier de la curva, del espectro en el dominio del tiempo, lo pasa al dominio de frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, es el espectro vibracional ya producto de la transformada de Fourier que nos permite interpretar qué es lo que tiene la máquina, ¿no? A través de estos espectros y picos, etcétera, que vamos a ver.
Entonces, en un espectro está aquí, en esta ordenada donde dice vibraciones, estaría el nivel vibracional, que puede estar medido en micras, en milímetros sobre segundo o en metros sobre segundo cuadrado, o en aceleración. O sea, hay tres formas de medir una vibración: por desplazamiento, por velocidad o por aceleración. Y en la abscisa de este espectro estaría las frecuencias, ¿no? Aquí arriba estarían en las ordenadas las amplitudes y en las abscisas estarían las frecuencias. ¿Ya? La frecuencia indica básicamente dónde se encuentra la falla, porque cada elemento de la máquina genera una determinada frecuencia debido a su rotación. Si se dan cuenta ustedes, toda máquina industrial que está en la industria, obviamente es una máquina rotativa, y por lo tanto, si rota, genera vibración, ¿ya? Y donde dice vibraciones estarían las amplitudes. Y las amplitudes, ¿qué es lo que hacen? Simplemente, de acuerdo al tamaño del pico, van indicando la gravedad del problema, Y la frecuencia identifica el lugar del problema, Puede ser en el rodamiento, puede ser en la correa, puede ser en el motor eléctrico, puede ser en mil cosas. En cambio, la amplitud nos indica la gravedad del problema, qué tan serio o qué tan severo es el problema ahí, para tomar la decisión de intervenir o no intervenir a la máquina, ¿no? Ok. Bueno, sigamos ahí estamos viendo lo que les decía, ¿no? Entonces, en la abscisa están las frecuencias, y la frecuencia es igual a los ciclos sobre el tiempo. Ya, ahí podemos ver el orden. Vean ustedes cómo se va generando. El primer pico grande es la frecuencia fundamental de rotación de la máquina. Y la segunda, el 2X, ya viene a ser la primera armónica. La segunda armónica, quiero decir, ¿no? Y esta otra 3X viene a ser la tercera armónica. Son armónicas porque esta distancia de 1X a 2X son iguales. Entonces, por eso se lo identifica como armónicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a tener ahí la amplitud del movimiento. Observen ustedes, medido en desplazamiento, este está medido en velocidad y este está medido en aceleración. Entonces, ahí tenemos las tres formas de medir una vibración. Pueden anotarse esas formulitas que de cualquier forma sirven, ¿no? La vibración se puede encontrar, el desplazamiento, mediante esa fórmula. Y por el seno son curvas senoidales, especialmente de un resorte, ¿no? Seno de 2 veces pi por f de t. Y el otro es una vibración que se mide la velocidad, donde dice b es igual al seno de 2 veces pi por ft más pi medios. Y en aceleración sería a igual a la aceleración por el seno de 2 veces pi ft más el pi. Entonces ahí estamos viendo las tres formas de representar la amplitud del movimiento, ¿ya? De la vibración. Tres formas, ¿no? En desplazamiento, velocidad y en aceleración. Bueno, nosotros podemos hacer un poco de relación entre amplitudes. Podemos llevar, ¿no? Desde lo que está medido en desplazamiento, podemos convertirlo en velocidad, y lo que está en velocidad podemos convertirlo en aceleración mediante estas relaciones que estamos mostrando ahí. ¿Ya? Estamos viendo el desplazamiento va a ser igual a y por seno de 2 veces pi por ft. Y v igual a v por seno de 2 veces pi ft más pi medios. Y la aceleración también, ¿no? Convertido ya sea en velocidad o en función del desplazamiento. Ya, cualquiera de los dos puede expresarse en función del desplazamiento de la vibración. La velocidad, vean ustedes aquí, la velocidad se puede expresar en función del desplazamiento.
La aceleración se puede expresar en función del desplazamiento o también en función de la velocidad. ¿Ya? Esas son las relaciones entre amplitudes. La amplitud lo vamos a llamar con la letra Y. La amplitud de velocidad lo vamos a llamar B, es igual a 2 veces pi por la frecuencia por el desplazamiento. Y la amplitud de aceleración lo vamos a llamar como 2 veces pi por F por B. Y lo mismo podemos expresarlo reemplazando en vez de, si ustedes observan aquí, a ver, vamos a ver si puedo marcar, a ver dónde estoy, aquí. Este valor de la velocidad yo puedo reemplazar aquí y me da como resultado esto. A ver, ¿alguien podría reemplazar? B mentalmente, ¿no? B va a ser 2 veces pi por F por Y. Si yo lo reemplazo ahí, obviamente voy a tener 2 veces por pi por F, todo eso al cuadrado, y multiplicado por el desplazamiento. Así de simple podemos llevar ya sea la medición en desplazamiento, en velocidad o en aceleración. Muy bien, estimados. Ok. Lo mismo en el caso del desplazamiento, podemos expresarlo en función de velocidad o en función de aceleración. No hay ningún problema. Es simplemente hacer el reemplazo y el despeje, ¿no es cierto? Ok. No es difícil eso. Bien, la amplitud de velocidad también puede ser expresada en función de la velocidad, la aceleración en función de la velocidad o el desplazamiento en función de velocidad. Bien, vamos a hacer aquí entonces un pequeño ejercicio donde dice determine la amplitud de la velocidad y la amplitud de la aceleración correspondiente a una vibración cuyo desplazamiento tiene una amplitud de 254 micras, pico a pico, ¿no? A 10 Hz. O sea, nos está dando la amplitud pico a pico, pero también nos da la frecuencia. Y nos dice que podamos determinar la amplitud de la velocidad y la amplitud de la aceleración. ¿Cómo sería ello? Así. Observen ustedes. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo, recurriendo de la formulita, y esa sería la amplitud en función de la velocidad. La velocidad es 2 veces pi por F por Y. Y reemplazamos 2 veces pi. ¿Cuánto es la frecuencia? 10 Hz. ¿Cuánto es el valor de Y? Es 254 micras. Las 254 micras las convertimos en metros, ¿no? En metros, ¿no? Las micras las vamos a convertir y nos va a salir, sería 0,254. Pero 254 es pico a pico. Entonces, como nosotros simplemente necesitamos el valor pico, entonces dividimos entre 2. Por lo tanto, nos va a salir un valor de 7.98 milímetros sobre segundo, valor pico. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que cómo podemos convertir, ¿no es cierto?, la amplitud del desplazamiento en amplitud de velocidad. Ahora nos pide que convirtamos también en amplitud de aceleración. Aquí vamos a ver la amplitud de aceleración. Observen ustedes la gráfica, cómo quedaría, ¿no?, para el valor de 7.98 pico, ¿no?, desde la mitad hasta el pico. En cambio, si ustedes observan, este está de pico a pico. ¿Ya? Bueno, entonces vamos ahora a la segunda, que nos dice calcule la amplitud de la aceleración correspondiente a una vibración, cuyo desplazamiento tiene una amplitud de 254 micras, pico a pico, a 10 Hz. Entonces recordamos la formulita de aceleración va a ser igual a 2 veces pi por F por B. Ahí está, 2 veces pi por F. F es la frecuencia, no se olvide. Y B es simplemente la conversión, ¿no? Hemos visto que velocidad es igual a 2 veces pi por F por Y.
por el desplazamiento. Reemplazando en esta fórmula de la aceleración, llegamos a 2 veces pi por f al cuadrado por i. En esa fórmula es donde reemplazamos porque tenemos solamente esos datos. Sería 2 veces pi por la frecuencia que es 10 Hz, elevamos al cuadrado y todo eso multiplicamos por el desplazamiento, que va a ser igual a 0,254 entre 2. Operando nos sale 501 milímetros sobre segundo cuadrado, que es unidad de aceleración, pico, ¿no? Entonces, unidad de aceleración pico. Este sería el resultado. ¿Ok? Muy bien. Proseguimos. A ver, este ya también es muy parecido. Nos dice determine la amplitud del desplazamiento y de la velocidad correspondiente a una vibración cuya aceleración tiene una amplitud de 295 metros sobre segundo cuadrado, pico a 10 kilohertz. Bueno, empezamos entonces a decir, determine la amplitud del desplazamiento. La amplitud del desplazamiento nos dice y de la velocidad correspondiente a una vibración cuya aceleración tiene una amplitud de 295 metros sobre segundo, pico a 10 kilohertz. Entonces, nos piden simplemente, nos están dando utilizamos esta formulita, desplazamiento es igual a aceleración sobre 2 veces pi por f al cuadrado, y nos dan la aceleración, 295 metros sobre segundo cuadrado. Lo dividimos entre 2 veces pi y la frecuencia es 10 kilohertz. El K que están viendo ahí es equivalente a 10 al cubo. Entonces, 10 al cubo, ¿no? Va a ser igual a, por 10 va a ser igual a 10.000. 10.000 Hz. Todo esto lo elevamos al cuadrado. Haciendo las operaciones nos va a salir un desplazamiento de 0,074 micras, pico, ¿ya? Micras o micrómetros también le llaman, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí estamos viendo. Ahora, si es pico a pico, nada más que tenemos que hacer es multiplicar esto por 2. 0,074 por 2. Nos va a salir 0,148 micras pico a pico. ¿Ya? Así sería el resultado. Bien, ahora vamos a ver la amplitud de velocidad en función, obviamente, de la aceleración. Y va a ser igual a B, va a ser igual a la aceleración sobre 2 veces pi por f. La aceleración es 295, dividimos entre 2 veces pi por la frecuencia que va a ser 10.000, ¿no? Nos va a dar un valor pico de metros sobre segundo de 0,0469. Si quisiéramos nosotros pico a pico, el de abajo es pico a pico, hay que multiplicar por 2, pero convirtiendo a milímetros sobre segundo, nos va a dar, bueno, el otro que no es pico a pico, es simplemente pico. Solamente estamos convirtiendo de los metros sobre segundo a milímetros sobre segundo. ¿Ya? O sea, no hay dónde perderse con ello. Ok, bueno. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿O ya se han perdido? ¿Alguna pregunta? Estamos sobre la hora ya de terminar la clase. Ok, muy bien. Tarea para la próxima clase. Anótense. La tarea para la próxima clase sería, deberán encontrar la norma, anótense la norma. A ver, ¿dónde voy a graficar la norma? A ver, las normas, ¿no? Son importantes las normas para poder seguir en el estudio. A ver. Ya, las normas. Vamos a hablar sobre las normas como tarea. Ya, van a utilizar la norma ISO, la 2041, deberán buscar la norma ISO 1940, la norma ISO 1940, quebrado 1. Luego deberán buscar la norma ISO, la 10816, quebrado 3. Y todas la quebrado 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 10816. Y luego también ubicar la norma ISO
Ya, hasta ahí está suficiente. ¿Ya? La 1816. Ok, esas 4 normas para el próximo día viernes. Una recomendación importante es que deberán imprimir estas normas para su conocimiento. Hay que imprimirlas, leerlas y venir a pedir alguna explicación, alguna amplitud, alguna aclaración sobre este tema. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la tarea número 1. A ver, vamos a ponerlo aquí. Tarea número 1. La tarea número 2. Van a buscar libros de análisis vibracional. Análisis, sí, vibracional. Análisis vibracional. ¿Ya? De cualquier autor. Hay varios autores, ¿no? Algún libro digital de análisis vibracional para la próxima clase. Mínimo 3 libros, ¿ya? Mínimo 3 libros. Cuidado que sean los mismos. No, traten de buscar más allá. Ok, muy bien. Quedamos aquí. ¿Alguna pregunta adicional, etcétera, etcétera, que quisieran hacer? Bueno, cada vez que terminemos, compañeros, cada vez que terminemos una técnica, vamos a dar un examen. Ya, cada vez, si no, si el alumno reprueba, tiene que repasar más todavía, ¿no? Para pasar a la próxima técnica. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Perfecto. Que les vaya bien. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Ingeniero, disculpe, Adelante. de las normas, ¿lo debemos imprimir en algún formato o puede ser nomás en hoja normal? No, en hoja normal, tranquilo. Sí, porque ese documento no es para presentar, es para tu conocimiento. O también puedes tenerlo en digital, no hay ningún problema. Porque cuando vayas a la empresa, no puedes estar buscando normas, ¿no? Tú ya tienes que tener las normas. Entonces eso es para tu biblioteca, para tu repositorio nomás. ¿De acuerdo? Pero sí tienes que explicarme en el día de la clase. Cuando yo diga, a ver, ¿quién quiere explicar la norma 1940? ¿Para qué sirve? Pues alguien me dirá, sirve para esto, para esto y para esto. ¿Ya? ¿Para qué sirve la norma 1816? Sirve para esto. Y se utiliza de esta forma. O sea, tiene que haber explicación de la norma. Porque no hay otra forma de que tú aprendas, ¿no? Si imprimes o si lo tienes en digital y no lo lees, de nada sirve. ¿De acuerdo? Muy bien. Está bien, Entonces, ingeniero, gracias. tienen que venir con dudas a la clase. Dudas. Cuanto más dudas, mejor. Quiere decir que están aprendiendo. Pero si lo dejan y esperan a que el último día del examen yo diga, cada alumno deberá traer sus normas. ¿Y qué normas? Si me dice, está perdido. Primero porque ya va a ir a reprobar, ¿no? No ha tenido el tiempo de estudiar. ¿Ok? Un universitario, recuerden ustedes, estudia de lunes a viernes. Todos los días, noche y día. El sábado y el domingo puede descansar. Pero a lo largo del semestre tiene que estudiar desde el primer día hasta el último día. Si hace eso, va a aprobar. Si no hace eso, reprueba. ¿Ok? Muy bien. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao. Recording